Hola a todos, bienvenidos a Asimovo, episodio 10, parte 2, Gérmenes en América. Si vienen directamente del episodio pasado, hola, gracias por escucharnos tanto. Y si no, voy a hacer un pequeño recuento de qué se trató. Básicamente, traté de explicar por qué la idea de que en América no había enfermedades epidémicas como las había en Europa, y eso provocó que se decimaran las poblaciones una vez que hubo contacto entre los dos pueblos. Para esto utilicé como ejemplo el capítulo 11 de Armas, Gérmenes y Acero y expliqué más o menos por qué no funciona. Ahora, Armas, Gérmenes y Acero no es el origen de esta forma de pensar. Así que vamos a hablar de un poco de la historia de esto y además vamos a explicar cómo desde siempre ha sido una concepción errada. En este caso voy a usar mucho el libro Beyond Germs, Native the Population in North America. Básicamente es más allá de los gérmenes, por qué ocurrió el despoblamiento nativo en América del Norte. Y esto es importante, este libro está mucho más enfocado, que es una buena razón por la que lo considero mejor, a diferencia de tratar de hablar de toda la historia de la humanidad. Se enfoca en un área, por lo cual puede ser mucho más preciso. Y pero al mismo tiempo, yo creo que es algo que esta forma tan escéptica de pensar es algo que podemos usar en lo general cuando escuchamos narrativas de la conquista. En el primer capítulo del libro, básicamente cada capítulo está escrito por un distinto autor. David S. Jones más o menos nos presenta el estado de la academia respecto a por qué se redujeron tanto las poblaciones en Norteamérica, nativas. Está la idea o la escuela más biológica y determinista y la escuela más social y que toma en cuenta las contingencias. Ninguna de las dos es perfecta, pero una ocupa un espacio mucho más predominante en el conocimiento popular y también en la academia. Una de las cosas que menciona, así para empezar, que me parecen muy importantes, hay demasiadas cosas que no sabemos todavía del contacto entre europeos y nativos, sobre todo en América del Norte. Y a pesar de que sabemos mucho, por ejemplo, del contacto entre Mesoamérica y los españoles, tampoco es que tengamos la mejor información. Así que es importante tomar en cuenta que hay muchas cosas que no sabemos en realidad o que las sabemos a través de una visión distorsionada por quienes nos la contaron y porque no tenemos suficiente arqueología para asegurarnos de que tenemos la información correcta. Así que cualquier historia definitiva de la conquista, pues va más o menos errada, ¿no? Ya desde ahí, desde esa idea que podemos tener una historia definitiva. La narrativa original explicaba el éxito de los españoles, y esto es en la Academia Estadounidense, con su capacidad especial de liderazgo y de exploración y de aventura, que se antepuso ante las tribus nativas que no eran que eran más complacientes y fueron algo
naives, medio inocentes, ¿no? Al llegar ellos. Se enfocaban en el heroísmo de ciertos conquistadores y las enfermedades como que no figuraban mucho. Era la iniciativa de los conquistadores lo que llevó al éxito. La idea de los gérmenes o de las enfermedades empezó con doctores que se daban cuenta que los nativos eran mucho más susceptibles a las enfermedades que los europeos y empezaron a crear ideas o teorías respecto a por qué. En un testimonio, un doctor dice: su resistencia a las enfermedades es mucho menos que la de las razas civilizadas. He visto evidencia de esto en sus camas, viéndolos perecer y morir de enfermedades que yo estoy seguro, cualquier hombre blanco fácilmente habría desechado. Otro mencionaba que los indios americanos no habían desarrollado ninguna enfermedad contra el sarampión y la neumonía. Otro decía que eran particularmente susceptibles a la tuberculosis. En 1920, los nativos fueron descritos como particularmente, o más bien como casi vírgenes, respecto a lo que concierne a la tuberculosis. Esto no solo sucedió en América, en Estados Unidos, también en Sudáfrica. Las autoridades pensaban que los africanos nativos eran vírgenes a ciertas enfermedades. Y pues justamente, en parte por esto, en la mitad del siglo pasado es que empieza a cambiar el enfoque de la superioridad de la cultura europea a la inferioridad indígena a las enfermedades. Y aquí es donde empieza el mito de que no había ninguna inmunidad en América, mientras que en Europa sí. ¿Por qué? Porque en Europa había habido una era dorada de patógenos que provocó que algunos europeos adquirieran inmunidad, que los indios no. Ahora, Jones aquí hace una observación súper importante. Los nativos americanos tienen sistemas inmunes, así como los europeos. O sea, incluso si no habían sido expuestos a las enfermedades, en la genética de todos los humanos está cómo enfrentarse a las enfermedades. O sea, no todos los encuentros con enfermedades son mortales, ¿no? Hay recuperaciones. Y eso es algo que nunca es algo que nunca se toma en cuenta. Imagínense que fueran así de letales todas las enfermedades que obtenemos por zoonosis, ¿no? La pandemia habría sido una sentencia de muerte, ¿no? Claro que cuando alguien recibe cierta enfermedad, tiene cierta posibilidad de sobrevivirlas gracias a su propio sistema inmune, independientemente de a qué cultura pertenezca. Y hubo también doctores que sabían desde el principio que esta idea de que hay poblaciones vírgenes a enfermedades para algunos era ridícula. Desde los 20 había refutaciones a estas ideas. En el servicio médico para indios, muchos doctores se enfocaron mucho más en la prevalencia de la tuberculosis como resultado de la pobreza y de la depravación socioeconómica que tenían estas poblaciones. Además de que hay otras evidencias u otras formas de pensar. Por ejemplo, la mortalidad no era generalizada. Esta mortalidad de casi el 95% se toma de la mortalidad por las epidemias en los primeros 100 años de colonización en México. Sin embargo, los números no son los mismos para todas las tribus, por ejemplo, o bueno, todos los pueblos originarios, tribus probablemente no es el término correcto, en lo que ahora es Estados Unidos. Los Hopis, por ejemplo, tuvieron peores números o fueron más susceptibles a enfermedades que los navajos o los samoanos contra los hawaianos, a pesar de que todos ellos en principio tendrían que ser vírgenes. Entonces no puede ser la única explicación que sean vírgenes respecto a otras enfermedades.
Y a pesar de lo problemática que es esta narrativa, esta misma se encuentra en buenos trabajos. Por ejemplo, en el muy buen libro, The Early History of Greater Mexico, tenemos este error, ¿no? Se habla de que en el periodo antes de que los europeos llegaran, lo que hoy en día es México tiene una población que está en los millones, ¿no? Y la población nativa decreció, se redujo estrepitosamente. Esto gracias a las enfermedades. Y aquí se me hace muy interesante que en el libro, este libro que a mí me parece bastante bueno, creo que está al revés la cosa. Es que explica cómo las epidemias rompieron la sociedad. Por decir, en inglés se dice social fabric, ¿no? O sea, rompieron los lazos sociales que había antes de los europeos. Porque ¿qué pasa con las enfermedades? Matan a las poblaciones adultas que son productivas. Entonces la producción de alimentos se detiene. Gracias a esto, pues la gente come menos y tiene sistemas inmunes más sensibles, etcétera, etcétera. E incluso llega este punto medio esotérico en el que dice que el choque cultural fue tan grande y el estrés tanto que que la población era más susceptible a tener enfermedades. Como hoy en día sabemos que al estar estresado puedes recibir más enfermedades. Pero parece que esa es al revés la historia. Al contrario, esta rotura entre los lazos sociales permite que las sociedades sean más susceptibles a enfermarse. No es al revés, ¿no? No es que las enfermedades fueron tan letales que se rompe los esquemas sociales, sino que al revés. Sin el choque es lo que hace que queden más susceptibles a las pandemias. Y de hecho, esta es una de las cosas más interesantes que encontré. El, la pandemia más grande, porque hubo, o sea, en los primeros 100 años, estuvo la pandemia de 1520, en donde mueren como 8 millones de personas. Y esta pandemia sí es de viruela, ¿no? De una enfermedad europea. Pero las más grandes, en el 45 y en el 76, fueron de Cocolistli, que es una enfermedad que en realidad no estamos muy seguros de cuál sea, pero era una enfermedad del Nuevo Mundo. Y esas ocurrieron en el 45 y 76, cuando gracias al ya bajo control español, las poblaciones estaban bajo un estrés enorme. Eh, en estas epidemias, la del 45 cobró la vida de 12 a 15 millones de personas y la del 76 de 2 millones de personas. Y el cocolizcle, por cierto, es una enfermedad increíblemente violenta. Empezaba o sea, mataba a sus víctimas en días, en 3 o 5 días. Empezaba con fiebre alta, vértigo, dolores de cabeza, sed insaciable, ojos rojos, pulso bajo, ritmo cardíaco bajo. Los pacientes eran hipersensibles, estaban ansiosos, no podían descansar y en su punto más alto no toleraban ni sentir una cobija en su piel. Les aparecían nódulos duros a través de ambas orejas, a veces tan grandes que ocupaban el cuello entero y la mitad de la cara. Y tenían pus cuando se drenaban de pus. Había dolor pectoral y abdominal intenso, disenteria, úlceras en los labios y los genitales, y sangre que fluía, o sea, había flujo de sangre en los oídos, en el ano, en la vagina, en la boca y en la nariz. O sea, era una enfermedad como estas que le gustaban a Jared Diamond, que eran capaces de provocar epidemias. Y estaba en México, ¿no? Era nativa de aquí. Y bueno, entonces aquí es el punto en el que
pues los académicos mismos empiezan a preguntar, ¿por qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la epidemia o la colonización? Porque de hecho, al momento de haber una epidemia, después ocurre una recuperación de la población, ¿no? Tampoco, o sea, las epidemias tampoco acabaron con las poblaciones europeas, ¿no? Eso pasó, o sea, se conoce desde la antigüedad. Pasó en Atenas, pasó en Roma, después pasó en la Edad Media, en Europa, pero no ocurrió en América. ¿Por qué no hubo esta recuperación? Porque hubo una disrupción del modo de vida de estas sociedades. No provocado por las epidemias, sino que la epidemia fue un efecto de esta disrupción. Y de nuevo, es importante irse a los hechos o tratar de explicar las cosas con hechos. Por ejemplo, en lo que en el Southwest más grande, eh, no sé si han escuchado hablar de este grupo, pero están los indios Pueblo. No hubo una epidemia en 100 años después de el contacto con los europeos. Y europeos que probablemente estaban tan infectados como los europeos que llegaron a México o al Mississippi más cerca del mar. Y de hecho, no hubo viruela en el Caribe en los primeros 25 años después de Colón, ¿no? Entonces, también esta idea de que llegan los europeos y con ellos enfermedades que van a devastar casi al mismo tiempo que llegan los europeos, pues no tampoco lo sostiene el récord histórico. A pesar de que los europeos habían llegado a California en el siglo XVIII, no fue hasta 1806 y 1833 que hubo epidemias devastadoras en esas poblaciones. Otro ejemplo. Pero de nuevo, nos tenemos que acercar mucho más para poder encontrar estos contraejemplos. Porque si nos vamos a la historia muy general, podemos hacer una narrativa muy convincente que se va a sostener precisamente por nuestra ignorancia de lo que está pasando a nivel más cercano. También en la historia hay casos en donde hubo una epidemia que no fue devastadora. En los Yavapai, que es de nuevo estamos hablando de Norteamérica, tuvieron un encuentro con enfermedades del cual se recuperaron, más que los quechas, por ejemplo, que estaban mucho más colonizados, que estaban mucho más controlados por europeos. También es en este capítulo donde se hace la observación, a mí me parece muy relevante, que las enfermedades seguían atacando a los europeos bajo las condiciones adecuadas, por ejemplo, la guerra. De nuevo, el ejemplo de la guerra civil en Estados Unidos es perfecto, porque lo que más mató durante esa guerra eran las enfermedades. Igual que durante, por ejemplo, la guerra de los 30 años, que es así, ese es un ejemplo de devastación total en Europa, donde ocurre esta guerra enorme entre católicos y protestantes, donde mueren millones de personas, la guerra más mortal en Europa hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué fue lo que cobró más vidas? De nuevo, enfermedades. ¿Y por qué había enfermedades? Porque había porque en primer lugar había la higiene que había en esta etapa, en la época moderna, ¿no? O sea, después del Renacimiento, antes de llegar a la Ilustración. En segundo lugar, porque los ejércitos que llegaban, cuando llegaba un ejército, sea de los buenos o de los malos, de los tuyos o de los otros, eh, totalmente saqueaban a los pueblos y los dejaban morirse de hambre. Y tenían hambre y gracias a esa hambre se volvían mucho más susceptibles a recibir y perecer de enfermedades. Entonces, bajo las condiciones adecuadas, los europeos mismos perecían frente a todas estas enfermedades que aparentemente eran mortales, como que solo para los nativos americanos, pero no es cierto. Estudios más recientes o trabajos más recientes se han interesado mucho en la forma en la que nativos americanos, o sea, en Estados Unidos, se adaptaban a estas enfermedades y encontraban que no solo tenían
su forma natural de combatir a la enfermedad, sino que sus mismas sociedades se reacomodaban para tratar de encontrar una forma de enfrentarlos juntos, ¿no? Algo que pues naturalmente va a pasar en cualquier sociedad en la que en la que haya un factor de disrupción tan grande como una enfermedad epidémica. Que creo que es otro de los mitos importantes, esto de que les llegaba la enfermedad y no sabían ni qué hacer porque nunca habían sufrido una enfermedad tan grande, ¿no? Entonces, de hecho, ese es algo que también en este capítulo se habla mucho, que es que aparentemente los nativos eran tan ignorantes que hacían cosas como acompañar a los enfermos y gracias a eso se enfermaban y y como los estaban cuidando entre todos, pues se contagiaban todos de la misma enfermedad. O sea, más o menos echándole la culpa un poco a la ignorancia que aparentemente tenían estos pueblos originarios. Pero la realidad, se ha observado en trabajos más recientes, es que al contrario, encontraban una forma de afrontar a la enfermedad como sociedad. Y bueno, o sea, con toda la perspectiva que esto requiere, o sea, también yo me acuerdo muchísimo que al principio, por ejemplo, de la pandemia, antes de que estuviera aquí, o sea, en diciembre del 2019, enero del 2020, había estas historias, yo digo un poco amarillistas, acerca de cómo en China estaban cerrando los hospitales y no podías ir a visitar a tus enfermos de cáncer, porque el gobierno estaba prohibiendo la entrada a los hospitales y estaba, me acuerdo mucho de este artículo, bueno, esta nota de Washington Post, está escrita de esta manera medio tendenciosa como diciendo que qué brutal la forma de control chino, pero eso es exactamente lo que se espera hacer, ¿no? O lo que tendrías que hacer en una situación como la de la pandemia. Y aún así, obviamente, el primer impulso que tendrías es mucho más de querer estar con tus parientes o o con la gente cercana a ti, ¿no? O sea, no es así como algo particularmente indígena esta idea de querer estar cerca de quienes lo necesitan, ¿no? Y bueno, este es un poco, yo creo que es como el capítulo más útil si uno quiere saber más o menos de dónde vienen todas estas narrativas y con qué se han contrarrestado. Aunque deja muy claro el autor, David S. Jones, que por cierto es un doctor y maestro en Harvard, bueno, profesor en Harvard, que en realidad ambas formas de verlo van a requerir de bastante especulación, porque no tenemos suficiente información. A pesar de que una pueda sonar, o sea, que una nos suene más razonable que otra, va a depender un poco de cómo queramos ver la historia. Pero siempre hay que tomar en cuenta que la evidencia va a evitar que tomemos una gran narrativa y generalicemos de algo que es en realidad mucho más complejo. El libro hace nota, y de hecho esto me parece de las cosas más importantes, que las comorbilidades, por decirle de cierta forma, que que hacían que las poblaciones indígenas fueran tan susceptibles, estaba el trabajo forzado, la explotación tan grande que sufrían los indígenas. En parte por eso empieza las rutas de esclavos, el Atlantic Slave Trade, porque se mermaron tanto las poblaciones indígenas que el trabajo no lo podían hacer ellos. La destrucción de los recursos, de sus medios de producción, la violencia, la esclavitud, la falta de comprensión entre europeos y nativos, y algo en lo que me voy a enfocar ahorita, que es la eliminación de la identidad de estos pueblos por varias formas. Por el sistema de castas, lo que se llama genocidio cultural, etcétera, etcétera. Solo
quiero dejar otra cosa en claro, que es que, de nuevo, antes de pasar a lo del sistema de castas, hablar de la colonización en América es hablar de muchos pueblos distintos, ¿no? Entonces, por lo general, yo creo que toma mucha importancia lo que pasó en Mesoamérica y lo que pasó en el Imperio Inca. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no es este, la misma historia para todo el continente. ¿Y por qué digo esto? Porque mucho de lo que entendemos como conquista se aplica muy liberalmente a otros lugares, a pesar de que es algo como particular de Mesoamérica. Por ejemplo, yo creo que las dos cosas más importantes son la estimación de cuánta gente había, que parece estar muy, muy inflada. O sea, estos números de que había 100 millones de personas en todo el continente puede que esté muy equivocada. Al mismo tiempo que, o sea, si tomamos en cuenta cuánta gente sobrevivió, por decir de cierta forma, el primer siglo de conquista y cuánta gente había antes, también el número bueno, la fatalidad de las enfermedades, o sea, como que esta combinación de epidemias con conquista, que en ocasiones nada más es epidemias, o sea, ni siquiera se habla de que las muertes pueden haber sido provocadas por los europeos, están como por el 95%, ¿no? Puede que sea más, menos, no, o sea, menos en un sentido de que el 95 baje a 70%. De hecho, en las referencias pues, un buen paper al respecto. O sea, 70% sigue siendo algo monstruoso, ¿no? Pero es importante porque en parte esta enorme reducción de la población puede parecer tan fatal que se prefiere echarle la culpa a los gérmenes que hablar de un genocidio eh, creado, ¿no? Por los colonizadores. Entonces, eso es algo importante que tomar en cuenta. Probablemente no todo el continente estaba igual de poblado que Mesoamérica o que el Imperio Inca. Eso por un lado, y de nuevo, la fatalidad sí fue así de grande en Mesoamérica, parece que sí fue así de grande en Mesoamérica, pero no necesariamente en todo el continente. Y ya, bueno, antes de pasar a lo de la identidad indígena, hoy en día tenemos un término para todo eso que se llama violencia estructural, que básicamente es la forma en la que está estructurada la sociedad hace que ciertos grupos poblacionales sean particularmente eh, susceptibles a ciertas enfermedades, ¿no? Por pobreza, porque está explotada, etcétera, etcétera. Ahora, el capítulo 5 se llama Identity, Erasure and Demographic Impacts of the Spanish Caste System on the Indigenous Populations of Mexico, de Gerardo Gutiérrez. Y básicamente aquí el tema es también esta reducción en la población tiene que ver con que mucha de la población tiene interés en no identificarse como indígena. Él empieza describiendo el sistema de casta español como una combinación entre ideología y práctica que hace una jerarquía de gente y la categoriza por una ficción, que es la pureza de sangre. Y esta está definida por genealogía, por religión, por clase y por ocupación. Las uniones, tanto maritales como aquellas que no eran, en la América española, empezaron formaron una población mixta, que buscaba, o bueno, que necesitaba ser controlada y monitoreada de cierta forma por la clase gobernante en España. Y la forma en la que se hacían estas distinciones eran por expresiones fenotípicas: el color de piel, la estructura facial, la textura del cabello. Y estas construcciones sociales también crearon una exclusión importantísima.
A pesar de que se abolió el sistema de castas con la independencia, la ideología es muy fuerte, muy persistente. Y se mantiene, en realidad sabemos que se mantiene, pero sobre todo, o sea, justo, no por abolirla, justo después la gente va a dejar de seguirla. Y así como así como hay consecuencias de ellas hoy en día, obviamente las hubo en el temprano México independiente. Entonces, identifica dos formas en las que ocurre esta despoblación, ¿no? La primera es que gracias a estas expresiones fenotípicas o a la forma en la que se reacciona ante estas expresiones fenotípicas, ocurre un proceso de discriminación legal, ¿no? Porque el sistema de castas era la ley y tenía que ver con, pues, cómo se veía la gente. Y esta discriminación legal mantenía a los pueblos indígenas en un estado estructural de pobreza, afectaba su estatus socioeconómico y por lo tanto su bienestar y salud. Además, por la mezcla entre nativos, entre pueblos indígenas y europeos, el proceso de asimilación también elimina las identidades indígenas, ¿no? Porque es favorable estar del otro lado, del lado europeo. Entonces, este decrecimiento en la población es en parte aparente, porque vaya que sí hay gente de ascendencia indígena, pero no se considera a sí misma como indígena y la proporción de población indígena se reduce drásticamente. ¿Cómo funcionaba este sistema de castas? Y pues funcionaba como uno se lo espera. La idea era que la virtud o la villanía de una persona y los rasgos fenotípicos eran pasados a través de la sangre, de padres a hijos. Y en la jerarquía más alta, en la casta, estaban los descendientes directos de los ibéricos que pelearon en la Reconquista y cuya sangre no estaba manchada por judíos o por musulmanes o por gente común. Obviamente este era un grupo reducido, ¿no? O sea, descendientes de ibéricos nobles que pelearon en la Reconquista, que eran llamados hijos de algos. O sea, que venían de algo, ¿no? Llegando a América, inmediatamente todos los españoles dicen que o reclaman su hidalguía y se consideran a sí mismos puros de sangre, a pesar de cuál fuera su estatus en España, que esto es así algo súper importante, ¿no? O sea, para que empecemos a ver la flexibilidad de estos términos, pues uno puede inventarse hidalguía de la nada. O sea, y se lo puede hacer con mucha facilidad porque llega a un lugar en donde hay todo otro grupo que puede considerarse como otro, ¿no? Que son los indios. O sea, si en España lo que te distinguía, lo que te daba hidalguía, era tener este bagaje de ser heredero de lo más puro, de los nobles, lo que te lo va a dar en América es no ser indio. Ahora, como los indios fueron evangelizados, o podían ser evangelizados, y no tenían sangre africano-musulmana, entonces eran como susceptibles, de cierta manera, a convertirse en sangre pura, o por lo menos en purificar su sangre. Y entonces, después de 3 matrimonios consecutivos con españoles, esta gente, los descendientes, se iban a convertir en sangres puras. Y entonces esto ya crea como un mecanismo para subir o bajar a tu familia en el estatus social. Es más o menos estático, porque pues obviamente a los españoles les conviene casarse con españoles. Y pues deja muy pocas oportunidades para los indígenas. Sin embargo, sí hay posibilidad de que los indígenas lleguen a
a considerarse europeos. Y esto tiene el efecto de que los números de españoles aumentan a pesar de que no haya más españoles de España, españoles ibéricos en la peninsulares, en el Nuevo Mundo. Con la introducción de africanos negros como mano de obra esclava, no necesariamente eran todos negros, pero también había africanos de África del Norte. Pero este grupo poblacional estaba en la mente de los españoles mucho más abajo por dos cosas. En primer lugar, porque si escucharon el episodio de la exploración, saben que desde los principios de la exploración, los negros, sobre todo africanos, eran esclavos. Porque eran eran vistos como esclavos porque era lo que traían los portugueses de África. O sea, no necesariamente por ninguna otra razón, sino por el contacto o el tipo de africanos con el que tenían contacto los españoles. Y por otro lado, porque pues en el norte de África todavía hubo muchos enfrentamientos, ¿no? Entre el norte de África islámico y la península cristiana. Entonces, en el sistema de castas estaban muy abajo, y así como casarse con un español permitía subir, y de hecho te daba muy buena oportunidad de subir, porque ya una vez que fueras castizo, solo que era esta mezcla entre mestizo y español, por ejemplo, o sea, estás como a un paso, ¿no? Ya de alcanzar la cumbre del sistema de castas. Así como uno puede subir, uno baja muy rápido también al casarse con un africano o con una africana. Y también se nota y esto es algo que yo creo que hoy en día encontramos muchas expresiones de esto, que el sistema de castas no es como que la cosa más racional, o sea, de por sí no es racional, pero no es la cosa más pseudo racional y metódica del mundo, sino que se puede encontrar muchos nombres para mismas mezclas o muchas mezclas con el mismo nombre. Lo cual hace notar que a veces entre gente que en teoría tendría que tener la misma categoría, se inventaban más categorías para insultarse entre ellos, ¿no? Para denigrarse o para sentirse superiores a lo que uno tendría como igual. Al mismo tiempo que se podía usar para denigrar a gente que en principio tendría que ser superior. Que pues yo siento que es algo que encuentra su propia expresión en la actualidad. Y aquí Gutiérrez sugiere algo. Si en realidad decreció la población indígena en los primeros años en un 95%, sería simplista pensar que solo fue por epidemias o pensar que incluso fue por solo guerra, ¿no? Entonces él sugiere que en parte es esta como disolución de la identidad provocado no por la mezcla, ¿no? O sea, no es que al mezclar las culturas se pierda una originaria, sino lo que hace el incentivo para que una cultura se vaya desapareciendo, que vaya haciéndose cada vez más difusa su lugar en la sociedad en general, es el incentivo a perderla. Porque el incentivo económico de ser español es muy grande. Bueno, de ser europeo. Y es un objetivo alcanzable, ¿no? Para familias. Una ilustración muy oscura de esto ocurre al principio de la conquista, porque al principio, pues quienes llegan son todos hombres, ¿no? En su gran mayoría. Entonces, al haber escasez de mujeres europeas, los españoles empiezan a tomar concubinas que eligen según sus preferencias, ¿no? Y sus preferencias son fenotipos similares a los europeos,
Y de nuevo, pues siguen siendo tan indígenas como el resto de las mujeres que había en Tenochtitlán, pero al escoger mujeres con fenotipos similares a los suyos, es más fácil hacer esta eliminación de la identidad indígena. Y de hecho, es chistoso, o bueno, más bien es muy, muy irónico que los españoles tomaran concubinas, porque parte de lo que no permitió un levantamiento en la población indígena tras las epidemias, tras toda esta devastación, fue que pues la fe católica prohibía algo que existía antes, que era la poligamia. Y pues justamente así es como se empieza a borrar gran parte de la identidad indígena en Nueva España, porque pues los números de los indígenas se empiezan a mover hacia los mestizos, a pesar de que no necesariamente o sea, hayan cambiado por completo su forma de vivir. Lo que cambian es cómo se autoidentifican para obtener el beneficio económico a futuro, sobre todo, que podrían tener sus generaciones futuras. Y pues Gutiérrez aquí menciona que a pesar de que México fenotípicamente, o sea, pues en apariencia, continúa siendo muy indígena, mucho más que europeo, empezando en la época colonial, la identidad indígena no era benéfica, entonces la gente lo usa cada vez menos y menos. En este ensayo hay todo un capítulo muy bueno acerca de cómo las estrategias de matrimonio, cuál fue el efecto que tuvieron. La verdad no me puedo hacer justicia porque pues es medio visual y sobre todo de llevar números. Entonces, y de nuevo, si están interesados en leerlo, pues yo les puedo mandar el link. Lo que no quiero hacer es poner ahí el link abierto a todo el mundo, porque pues es al drive personal de la cuenta y como para mantener cierto orden. Pero pues sí, o sea, la verdad yo recomendaría leer toda esta parte. Y bueno, cierra haciendo pues referencia a la situación actual en México, ¿no? Donde estas pequeñas variaciones en la apariencia de las personas, a lo mejor un poco más, piel más clara en algunos lugares, rasgos más europeos en otros, hace que las posibilidades económicas cambien, a lo mejor no tan drásticamente, pero sí de manera considerable. Que esto sí, y esto sigue afectando pues la salud de los que no se ven beneficiados y en general su bienestar. Pero hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que este episodio haya sido interesante, sobre todo que ayude a ver desde otro punto de vista o tener por lo menos, sobre todo por la primera parte, argumentos más racionales respecto a por qué no es sensato tomar la narrativa de los gérmenes nominalmente, así como nos viene. También a pensar en que la historia de la conquista pues tiene historia, ¿no? O sea, tiene hechos que hay que tratar de pensar en ellos de forma más crítica, ¿no? Que tratar de hacer una narrativa generalizada. Y por el otro lado, en la segunda parte de este episodio, que hablamos del sistema de castas, etcétera, etcétera, cómo no necesariamente es solo guerra, solo enfermedades, lo que hace que una cultura prevalezca sobre la otra, sino también ideologías y sobre todo ideologías que están atadas a beneficios materiales. En cierta manera, incluso hoy en día, pues Europa es dominante, bueno, Occidente es dominante porque pues queremos todavía mucho ser Occidente. Y eso significa cosas distintas. Para algunos probablemente sí significa incluso algo físico, algo de apariencia. Y para otros tal vez una forma de pensar o de actuar que no necesariamente es única de Europa o necesariamente buena por ser occidental, pero
nuestro bienestar económico depende de que estemos tratando de alcanzarlo, ¿no? Entonces, el episodio va más o menos por ahí. Y así también como los españoles que no eran hidalgos llegaron a América y se declararon hidalgos nada más por ser por ser españoles y no indios, hay que tomar en cuenta que como que, toda esta gran cultura europea o grandes avances europeos, pues le corresponde al que los reclama. Y pues la población europea, fenotípicamente europea, los puede reclamar como que con cierta más autoridad, pero pues siguen siendo tan escasos los hidalgos como lo eran al principio de la conquista. O sea, en realidad los europeos que admiramos por sus avances científicos o culturales, lo que sea, no son la totalidad de esa población. Y y uno mismo puede reclamar esa herencia, así como me parece importante que tomemos en cuenta la otra. Y sobre todo, yo creo que es a veces un poco injusto tratar de poner en el individuo el peso de toda la desigualdad y la violencia sistémica que representó la colonización. No creo que, o sea, me parece un poco salvaje incluso tratar de llamar a la población a que adopte una identidad que aprendió toda su vida a rechazar. Em, pero sí, bien que podemos ser conscientes que el valor que tiene es una ficción. Este, y depende de cómo lo toma cada uno, porque como lo conocemos es una justificación para mantener el, el control económico sobre una colonia, básicamente. No por nada ese es el sentimiento de la nación que más resuena, ¿no? Y que más tenemos en cuenta todo el tiempo. El 15, que la esclavitud se proscriba para siempre. Y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Una meta bastante noble, de la cual nos quedamos bastante cortos en nuestra historia. Así que este fue nuestro bastante extenso segundo episodio acerca de por qué Occidente es dominante. El episodio que viene probablemente va a ser el segundo corto, como el de Weber. Vamos a hablar acerca de qué onda con el progreso, por qué emana de Europa por tanto tiempo, y por qué no, en realidad. También va a ser otro episodio así de cuestionarnos narrativas. Sin embargo, el que sigue después de eso va a ser regresar a tratar de darle una explicación, ¿no? Ya vimos, ya tuvimos 2 episodios como de escepticismo y después ya vamos a tener otra gran narrativa, pero esta mucho más sustentada y va a estar basada en el libro Escape from Rome de Walter Scheidel. Creo que este está traducido y sí lo pueden encontrar como Escape de Roma. Y otro libro que se llama The Verge, que es muy reciente, salió creo que apenas en septiembre o agosto, entonces pues solo está la versión en inglés. Pero bueno, eso es todo, gracias por escuchar. De nuevo, las vías de contacto están abiertas y en caso de que alguien esté interesado, de nuevo, todo el libro de Beyond Germs está en la carpeta de Drive, se puede comunicar a través del correo. De nuevo, asimovopodcast@gmail.com y a través de las redes sociales. También ahí contestaré, pero es más rápido a través de correo. Gracias por escuchar y hasta la próxima.